El tranvía de Bogotá y el Bogotazo, crónica de una ciudad transformada. En las primeras décadas del siglo XX, Bogotá despertaba cada mañana al sonido metálico de los rieles. El tranvía, símbolo de modernidad y progreso, surcaba las calles empedradas de una ciudad que se debatía entre la tradición colonial y las promesas de un futuro industrializado. Nadie imaginaba entonces que aquellos vagones que transportaban a miles de bogotanos diariamente serían testigos silenciosos de uno de los episodios más violentos y transformadores de la historia colombiana. Los rieles del progreso. El sistema de tranvías de Bogotá comenzó su historia en 1884, cuando los primeros carros tirados por mulas inauguraron el servicio público de transporte. Era una época en que la capital colombiana apenas superaba los 100.000 habitantes y sus calles de tierra se llenaban de polvo en verano y de barro en invierno. El tranvía de mulas representó el primer intento de modernizar una ciudad que aún conservaba intacto su espíritu colonial. Pero la verdadera revolución llegó en 1910, cuando los primeros tranvías eléctricos comenzaron a circular por la ciudad. El zumbido de los cables aéreos y el traqueteo de las ruedas sobre los rieles se convirtieron en la banda sonora de una Bogotá que crecía aceleradamente. La Compañía del Tranvía Municipal de Bogotá expandió las líneas por toda la ciudad, conectando el centro con barrios emergentes como Chapinero, La Perseverancia y San Cristóbal. Para los años 40, el sistema de tranvías era el corazón circulatorio de la capital. Más de 140 kilómetros de vías atravesaban la ciudad y decenas de vagones pintados en colores distintivos transportaban a trabajadores, estudiantes, comerciantes y familias enteras. El tranvía no era simplemente un medio de transporte, era un espacio de encuentro social donde se cruzaban todas las clases, donde se discutía política, se compartían noticias y se tejía la vida cotidiana de la ciudad. La tormenta que se gestaba. Mientras los tranvías continuaban su rutina diaria, Colombia atravesaba uno de los periodos más turbulentos de su historia. La violencia, como se conocería ese periodo oscuro, ya había comenzado a manifestarse en el campo, donde liberales y conservadores se enfrentaban en una guerra no declarada que cobraba miles de vidas. En Bogotá, la tensión política era palpable. Jorge Eliezer Gaitán, líder del Partido Liberal y candidato presidencial, había capturado la imaginación y la esperanza de las clases populares con su discurso contra la oligarquía y su defensa de los desposeídos. Sus multitudinarias concentraciones en la Plaza de Bolívar mostraban el fervor de un pueblo que anhelaba cambios profundos. El 7 de febrero de 1948, en la Marcha del Silencio, más de 100.000 personas caminaron en completo silencio por las calles de Bogotá, protestando contra la violencia que azotaba al país. El 9 de abril, cuando la ciudad ardió. El 9 de abril de 1948 amaneció como cualquier viernes en Bogotá. Los tranvías iniciaron su recorrido temprano, transportando a los ciudadanos a sus labores diarias. En el centro de la ciudad, en la carrera séptima con calle 14, Jorge Eliezer Gaitán salía de su oficina para dirigirse a almorzar. Eran aproximadamente la 1:05 de la tarde cuando 3 disparos quebraron la rutina. Gaitán cayó mortalmente herido en plena calle. La noticia se propagó con la velocidad del fuego. Mataron a Gaitán, resonó por toda la ciudad. Lo que sucedió después fue una explosión de ira, dolor y desesperación colectiva que transformó a Bogotá en un escenario de caos y destrucción. El pueblo, enloquecido por el dolor y la indignación, se lanzó a las calles en una revuelta espontánea y violenta que la historia recordaría como el Bogotazo. Los tranvías, aquellos símbolos del progreso y la modernidad, se convirtieron en las primeras víctimas de la furia popular. Los manifestantes los volcaron, los incendiaron y los destrozaron. Vagón tras vagón fue atacado, no solo por su valor material, sino porque representaban el orden establecido que había fallado en proteger a su líder. Las llamas consumieron los tranvías en múltiples puntos de la ciudad, creando barricadas de metal retorcido y madera carbonizada. La ciudad en llamas. Durante 3 días, Bogotá ardió. El centro histórico se convirtió en un campo de batalla. Edificios gubernamentales, comercios, periódicos y tranvías fueron incendiados. Se calcula que murieron entre 3.000 y 5.000 personas, aunque las cifras exactas nunca se establecieron con certeza. La violencia se extendió por todo el país, donde el nombre de Gaitán encendió revueltas en múltiples ciudades. El sistema de tranvías, que había tardado décadas en construirse, quedó devastado en cuestión de horas. Aproximadamente el 40% de los vagones fueron destruidos, y grandes tramos de las vías resultaron inutilizables. Las pérdidas materiales fueron incalculables, pero más profundo fue el daño al tejido social de una ciudad que nunca volvería a ser la misma. El silencio de los rieles. Tras el Bogotazo, se intentó reconstruir el sistema de tranvías. Durante algunos años, los vagones sobrevivientes continuaron circulando por las calles de una Bogotá traumatizada, pero la magia se había roto.
La ciudad había cambiado irreversiblemente. El crecimiento urbano acelerado, la llegada masiva de campesinos desplazados por la violencia rural y la necesidad de modernizar el transporte público llevaron a que, el 30 de junio de 1951, el último tranvía completara su recorrido final. Los rieles quedaron como cicatrices en el pavimento, recordatorios silenciosos de una época perdida. Muchos fueron cubiertos por asfalto, otros arrancados para ser vendidos como chatarra. La ciudad que había despertado durante décadas al sonido del tranvía ahora se acostumbraba al rugido de los buses y automóviles. Legado de una tragedia. El Bogotazo y la destrucción del tranvía marcaron un antes y un después en la historia de Bogotá y Colombia. Aquel 9 de abril de 1948 no solo murió un líder político, murió una forma de entender la ciudad y la convivencia. La violencia se intensificó en los años siguientes, cobrando más de 200.000 vidas en todo el país. Hoy, cuando bogotanos y visitantes recorren las calles del centro histórico, pocos imaginan que bajo sus pies yacen los vestigios de aquellos rieles que una vez conectaron la ciudad. El tranvía permanece en la memoria colectiva como símbolo de una Bogotá que pudo ser diferente. Y el Bogotazo como el recordatorio doloroso de cómo la violencia y la intolerancia pueden destruir en horas lo que costó décadas construir. Las fotografías en blanco y negro muestran los vagones incendiados, las calles devastadas, los rostros de dolor y furia. Son imágenes que hablan de una herida que, aunque cicatrizada, jamás se ha cerrado completamente. En ellas vive la memoria de una ciudad que aprendió, de la manera más brutal, el costo de la división y el odio. Si te gustó el video, déjanos tu comentario. Comparte. Suscríbete.